Bueno, listo, ahora sí creo que ya que inicié la grabación. Listo, ahora sí ya. Excelente. Listo, entonces nosotros teníamos, la pregunta era qué resultados concretos debería generar un taller intercultural sobre manejo integral del fuego y dentro unía mucho lo que compartieron los compañeros en la clase, en el espacio anterior, y es que para esperar unos resultados, pues teníamos que tener un propósito claro y un alcance claro. Entonces, ese era uno de estos resultados. Pues no es el resultado, pero decíamos como antes de pensar qué queremos, pues cuál es lo que vamos a, el resultado como tal, pues pensemos en qué propósito tuvimos, qué alcance y que este tenga, pues sea claro, que se respeten estos acuerdos y compromisos. Y ahí se unía también con lo que decían los compañeros de crear confianza, este trabajo con la comunidad, porque si dentro de los resultados y de los objetivos estaba de pronto algún material o algún compromiso y no se logra o se olvida o no se hace un acompañamiento después, pues se pierde esta confianza que se intentó ganar con la comunidad. Em, Tenemos otro que, bueno, una compañera que ha tenido como estas experiencias, nos hablaba del lenguaje verbal también, no solo escuchar y hacer que escuchamos, sino nuestra expresión corporal en ese lenguaje y más cuando estamos en espacios en el que no todos tenemos la misma eh, forma de comunicarnos, o el mismo lenguaje o em, la misma cultura, por decirlo así. Entonces, que desde lo verbal se puede mostrar este respeto, mirando a los ojos, queriendo realmente entender y no solo juzgando lo que se está escuchando porque es distinto a lo que estoy acostumbrado a escuchar siempre. Y dentro de los resultados, entonces, pues pueden ser documentos, memorias, lo que hablaban también de la cartografía social de las zonas y, y poder comparar estos saberes tradicionales con estos saberes técnicos puede ser también uno de los resultados. Hablábamos ahí de que posiblemente, claro, hay muchos saberes tradicionales que están transmitidos oralmente y uno de los resultados puede ser la documentación de eso, no solo para querer llevárnosla, sino para que ellos también tengan estos registros y otras formas de conservar y de compartir esa información y esos saberes tradicionales que tienen. Excelente. Entonces, sí, creo que yo nunca he tenido esta experiencia, pero algunos compañeros del espacio sí nos contaban como estos eran como los temas que les parecían más importantes para pensar en los resultados. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, también felicitaciones por estos resultados del grupo de trabajo número 6, que van muy en sintonía realmente con lo que habían expresado los otros grupos, que uno de ustedes incluso, bueno, eh, mencionó que las preguntas estaban relacionadas, ¿no? A distintos tiempos de estos eventos, antes, el durante, las técnicas y sobre todo los resultados. Es que me gustó mucho cómo ustedes plantearon los resultados también en relación a los objetivos que se plantean, ¿no? Es decir, que esos resultados van a estar en función de los objetivos. Entonces, bueno, vamos a compartir ahora para hacer como un balance de lo que hemos aprendido en la sesión pasada y con la presentación de ustedes. Y luego vamos a decir, ya sabemos, digamos, la filosofía que hay detrás de estos métodos participativos e interculturales, pero ¿cómo logramos implementarlos? ¿Cómo los llevamos a cabo? Bueno, vamos a compartir. Un minutito.
¿Pueden observar? ¿Pueden observar la imagen? Sí, profe, se está viendo. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, esto es... Sí, señora, se observa. Bueno, muchas gracias. Esta es la imagen, entonces, la diapositiva de la vez pasada, donde se resumen las preguntas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una especie de resumen, ¿no? Entonces, de las preguntas que se hizo para los grupos, ¿no? Si tuvieron que organizar un taller, ¿qué elementos considerarían? Y fui anotando y qué resultados concretos esperarían. Yo fui anotando varios de los puntos que ustedes fueron mencionando la vez pasada y los fui poniendo aquí. No todo porque es una lista bastante más grande, pero esperemos que después cuando tengamos las memorias podemos hacer la lista completa. Pero fíjense, bueno, el primer punto, ¿no? Quizás es desde mi punto de vista, es el esencial, ¿no? Comprensión compartida de la realidad. Eso es muy importante porque los actores cuando asisten a este tipo de taller o por nuestra misma formación, nuestras experiencias y nuestro contacto con la realidad, muchas veces tenemos percepciones diferentes. Entonces, al encontrarnos con otras realidades, con otras percepciones, surge esa comprensión compartida, entender la realidad. Luego, otro punto, otro pilar importante es el reconocimiento mutuo, ¿no? Hablaron mucho, me pareció un punto muy interesante lo de la horizontalidad. Un poco ir tratando de disminuir las narrativas dominantes que han ejercido los discursos o que a la vez definen las políticas, ¿no? Como las instituciones que están a cargo de, por ejemplo, de reducción de riesgo o de manejo del fuego que establecen las políticas. Entonces, parte por reconocer que tenemos un interlocutor válido. Es decir, que eso entonces lleva a la confianza entre los actores y la confianza crea un espacio entonces donde se pueden expresar más libremente las percepciones, las preocupaciones, incluso las acciones a futuro, ¿no? Entonces, el otro punto es identificar esos problemas. Tenemos problemas comunes, tenemos problemas diferentes con respecto, por ejemplo, a la dinámica, a esta nueva dinámica del fuego que está ocurriendo. ¿Cómo ven los incendios las comunidades locales? ¿Cómo ven las instituciones? ¿Tenemos el mismo problema? Entonces, bueno, tenemos una misma visión en el caso del manejo del fuego, como dijeron ahora en los resultados, la importancia de llegar a acuerdos, ¿no? Luego de debates, discusiones, establecer planes de acción, compromisos para continuar el diálogo, fortalecimiento de conocimiento y sobre todo cuando combinamos tradicional, científico y también técnico, ¿no? Y por supuesto, la importancia de establecer redes de colaboración. Estos son quizás los puntos más importantes en general, pero aquí hay una lista un poquito más grandes en las que tuvimos también una de las dinámicas que me pareció muy interesante de la sesión pasada, es el tema de las barreras, ¿no? Cómo vencer las barreras, las diferencias, los conflictos históricos, los conflictos heredados, la desconfianza acumulada. Ustedes señalaron muchos de esos elementos y bueno, hice un poquito el esfuerzo de colocarlos aquí, por la idea después se puede ir compartiendo estos materiales de presentación en donde se pueden ir revisando continuamente para las diferentes tareas, entonces, los puntos esenciales, ¿no? De los que ustedes fueron mencionando. Es interesante, volviendo a cuando vemos los resultados que explicaron ustedes y las situaciones que definían las condiciones en las que uno asistía a esos eventos o participaba en esos eventos, ustedes, la mayoría, habló de las limitaciones, de las barreras, pero sobre todo los resultados son acciones, son productos. Es decir,
es interesante porque no hablaron de producción de un informe, ¿no? Quizás uno después a las autoridades elabora un informe de la experiencia, pero no es en sí el objetivo. Y eso es muy importante porque la mayoría tradicionalmente la labor de los consultores o la labor de ciertos diagnósticos se basan en averiguar, tener una, basado en una percepción del consultor o del grupo de consultores y elaboran un informe y recomendaciones. Entonces esto se aparta realmente de lo que significa el taller participativo y la interculturalidad. Ustedes hablaron de construir confianza, comprender la realidad, generar acuerdos y actuar juntos. Es decir, no es una reunión, es una herramienta para producir aprendizajes colectivos. Entonces, ahora el siguiente fase o etapa de este encuentro es contestar la pregunta: ¿cómo lo logramos? Ahora sabemos qué es lo que queremos lograr, sabemos las barreras a las que nos enfrentamos, pero ¿cómo podemos lograr todos estos puntos que consideramos pilares para llegar a esas acciones o acuerdos, ¿no? ¿Y cómo generamos ese aprendizaje colectivo y sobre todo documentar el conocimiento de las comunidades, que es uno de los puntos de esta sección del diplomado, ¿no? Entonces, vamos a decir algunos principios básicos eh, que parecen obvios, pero realmente constituyen un punto de partida importante cuando se define la estrategia y promover la interculturalidad. Cuando trabajamos con comunidades, no podemos empezar preguntando por las soluciones. Fíjense que la pregunta era qué resultados uno esperaba. Obviamente los resultados que uno espera son las soluciones, pero deberíamos empezar por discutir las soluciones. ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, en la pregunta de, bueno, queremos hacer un manejo integral del fuego y nos gustaría compartir los conocimientos. ¿Ustedes creen que podría ser viable eh, partir de las soluciones como punto de partida? A ver, Nesbí o Diana, no Julia. entiendo la pregunta. Ajá. Sí, por ejemplo, nosotros queremos, llegamos a una comunidad, somos un equipo que representamos a una institución que quiere implementar el manejo y nosotros queremos realmente lograr un trabajo conjunto con las comunidades y queremos implementar un manejo integral del fuego que se base en la construcción de diferentes tipos de conocimientos. O como dijo Rafael la vez pasada, que había asistido a varios talleres con las comunidades y él había visto que las comunidades usaban un manejo del fuego, pero que no era realmente adecuado a las circunstancias que se estaban aplicando, a pesar de que ellos sentían que tenían ese conocimiento. Es decir, uno quiere llegar a acuerdos, ¿correcto? A que vamos, cada uno qué parte va a contribuir, cómo vamos a hacer ese manejo integral del fuego. ¿Creen que en la primera reunión, el primer encuentro, se plantearía cómo construir esos acuerdos o cómo llegar a esas soluciones? No sé si se entendió la pregunta. Sí, sí, ya, ahora sí le entiendo la pregunta, profesora Viviana. Lo Gracias. interesante de un primer acercamiento, de pronto, conociendo la problemática y teniendo ya un objetivo claro, eh, es buscar unas alternativas de solución o analizar históricamente qué alternativas se han utilizado para manejar la problemática del fuego desde un punto de vista integral. Yo creo que necesitamos conocer más la historia, conocer más la cultura de la población a la cual vamos a intervenir para llegar con una propuesta clara o, en su defecto, tener unas propuestas de parte de ellos que nos ayuden al logro de los objetivos propuestos.
Muchas gracias. No te pregunté el nombre. Tu nombre. Rafael, profe Rafael Leguizamón. Ah, el mismo Rafael. Ah, bueno, el mismo Rafael. Bueno, gracias, el que habías comentado la vez pasada. Bueno, Sí, muchas señora. gracias, Rafael, tal cual. Es decir, es muy importante antes de comenzar a construir incluso ese intercambio, es conocer la situación actual. Es decir, cuál es la problemática, cuáles son las percepciones, cuáles son los distintos actores, dónde estamos y sobre todo lo que dijo Rafael, cuál ha sido la historia del problema. Por ejemplo, ustedes han manejado siempre el fuego así, han aparecido incendios de esta magnitud, son diferentes los incendios ahora que en el pasado, han perdido conocimiento sobre el uso del fuego. Es decir, el punto de partida es tratar de comprender al otro, es tratar de entender al actor, entender su percepción y a qué problemas se está enfrentando. Sobre todo si uno es la persona que va hacia la comunidad, ¿no? Entonces es muy importante el punto de partida, conocer en dónde está uno parado y dónde están los actores, cuáles son sus percepciones, cuáles son los problemas, porque pueden ser que ellos planteen unos problemas que no necesariamente son los problemas que uno considera que son importantes. Por lo tanto, ese primer acercamiento es, además de conocerse como integrantes en esa mesa de participativa, es conocer la percepción y la comprensión de la problemática del otro. Luego es muy importante, que ya ustedes lo plantearon, eh, definir el objetivo. ¿Cuál es la situación deseada? ¿Cuál es la situación ideal? ¿A dónde queremos llegar? ¿A qué objetivo? ¿Queremos crear un manejo integral del fuego o queremos combinar nuestros conocimientos y actuar de forma conjunta? Cuanto mejor se define esa situación deseada o esa situación ideal, más fácil va a ser definir cuáles son las barreras y el camino para lograrlo. Entonces, luego el tercer punto entonces sería cómo es ese camino, cómo vamos de la situación actual con los problemas presentes a esa situación ideal futura. Es decir, si nosotros definimos el objetivo, y fíjense que si tenemos como lo del tiro al arco, ¿no? Si tenemos bien definido el objetivo principal y los diferentes aspectos, la herramienta que utilice, por ejemplo, el arco, cuanto mejor apunte, cuanto mejor sea la calidad del arco, más eficientemente voy a llegar al objetivo. Y estos pasos son muy importantes porque el camino también indica ese proceso de construcción. Entonces, bueno, un poco las preguntas que he estado definiendo se pueden resumir en estas etapas de dónde estamos, dónde queremos estar y cómo llegamos hasta allí. Esto se llama, bueno, aprendizaje y acción colectiva. Em, a ver, no sé si se dieron cuenta, pero la clase pasada nosotros aplicamos esta metodología. ¿Alguno de ustedes me puede resumir cómo hicimos, qué pasos seguimos con respecto a las metodologías participativas? ¿Qué fue el primero de las preguntas, si se acuerdan? De la situación actual, habíamos definido, identificado cuáles eran los problemas, las barreras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de las distintas culturas, las problemáticas de poder comunicarse, de poder crear confianza, de las historias dominantes, narrativas? Habíamos identificado en primer lugar el problema, contestado la pregunta, ¿dónde estamos con respecto a crear metodologías participativas? También ahí me podría definir cómo se contestó la pregunta, ¿dónde queremos estar? ¿Cuál era el objetivo?
En este interrogante nosotros lo que buscábamos era, después de plantearnos el objetivo, qué era lo que realmente nosotros queríamos hacer y qué queríamos lograr con la comunidad, qué era el aspecto realmente importante que nosotros veíamos como un factor para que la comunidad sintiera que no estábamos aprovechándonos de ellas, sino que estábamos buscando un bien común, tanto para ellos como para nosotros dentro del proyecto que nos plantearan. Excelente, excelente, exacto. Esa fue la definición de la situación deseada, ¿no? Identificamos la problemática, las barreras, definimos la situación deseada y entonces la tercera etapa, ¿cuál sería ese camino de transición? La exploración de estas metodologías participativas, ¿correcto? Es decir, cómo Sí, las ahí ya metodologías entraríamos a aplicar las metodologías participativas. Exactamente, ese es el camino. Entonces, fíjense que las ventajas de ir este proceso de construcción, esa primera etapa, si ustedes se fijan, es una etapa muy interesante porque tiene como objetivo definir la situación actual, pero a la vez cumple con el objetivo de definir, de crear confianza, de comprender la visión del otro, de uno también expresar la problemática, es decir, en el proceso de definir la situación actual se va construyendo esos puentes y esa confianza colectiva. Y los integrantes sienten lograr ese, como ustedes dijeron, también hablaron del rol del facilitador, ¿se acuerdan? Del moderador, de distintas estrategias para tratar de que fluya la comunicación y que podamos definir ese paso ideal. Excelente, muchas gracias. Entonces, es muy importante esa reflexión. Esta metodología, las participativas, no empiezan preguntando por las soluciones y empieza preguntando por la realidad. Luego construye una visión compartida del futuro y solo entonces se diseña colectivamente el camino para llegar allí. Eso es muy importante porque los procesos, cada uno de esas etapas es un proceso colectivo. Y eso fue lo que hicimos la clase pasada. Ustedes trabajaron en grupo, compartieron visiones, trataron de resumir en un mismo, por ejemplo, ahora del grupo 6, que presentó en un póster sus resultados, que fueron expresados, construidos de mutuo acuerdo. Eso es muy importante porque, como les decía, el no utilizar esta metodología participativa, eh, comenzar por las soluciones podría crear una situación de imponer, porque cada uno va con su solución en su cabeza, ¿no? Y esa solución puede ser que no se adapte a la realidad que está viviendo el otro. Por eso es tan importante seguir estos bueno, esa es la pregunta que hubiera pasado si hubiéramos empezado por las soluciones sin dedicar tiempo a comprender la realidad. ¿Creen que esas soluciones hubieran estado adecuadas o ajustadas a las realidades que está sufriendo esa comunidad o esa situación? Pues, pero hola, profe, buenas tardes, Carolina Salgado. Pues de acuerdo con Ah, lo que hemos hablado, hemos estado hablando que en el trabajo con la comunidad uno no puede llegar ni siquiera con una receta porque las cosas incluso tienen que adecuarse en la que está, en la medida en la que incluso estamos trabajando en campo con ellos. Y llegar con unas supuestas soluciones a un objetivo que igual sí tenemos que cumplir, claramente va a estar completamente desalineado a a la gestión del territorio, a las necesidades y a las realidades del tema en específico, que en este caso es el de manejo integral del fuego y sobre todo de las dinámicas propias de la comunidad.
Y eso empieza a generar un proceso de desarticulación frente a lo que estamos queriendo hacer porque genera desconfianza en el proceso, porque finalmente podríamos terminar teniendo unas estrategias y unos acuerdos que realmente no van a ser reales a lo que tenemos que enfrentar en el territorio y que las comunidades no los van a adoptar. Y finalmente lo que queremos hacer es tener unos instrumentos, unos acuerdos, unas estrategias o lo que estemos haciendo de acuerdo al objetivo que realmente funcionen es en territorio, no que yo simplemente levante información, me la traiga para Bogotá y ya no haga nada. Si nosotros estamos trabajando para un territorio y para gestionar territorio, se tiene que hacer el diagnóstico, se tiene que hacer la construcción, los acuerdos y las retroalimentaciones con las comunidades que son las que van a ser las directamente beneficiadas de esta situación o las que se ven realmente perjudicadas de que se tomen decisiones que no están acordes con el territorio. Gracias. Excelente, Carolina. Bueno, un aplauso porque no puedo acceder aquí a los emoticons de reactivo. Excelente. Es muy importante lo que estabas diciendo porque entonces las soluciones además no van a estar ajustadas a la realidad, no las van a adoptar, no genera la confianza. Y esto es interesante porque los procesos participativos, comprender es tan importante como actuar. Es muy importante, ¿no? Porque nosotros siempre estamos tratando de buscar las soluciones, de generar acciones, ¿no? Ahora en la COP30, por ejemplo, eso fue digamos, el eslogan llamada a la acción, ¿no? Call to action. Incluso, ustedes saben que el presidente Lula hizo una propuesta muy importante de llamado a que todos los países a nivel global asumieran el manejo integral del fuego, reconociendo también el papel de los indígenas de los distintos sectores. Eso es muy importante, pero como hemos analizado en estos días, eh, llamar a la acción sin tener una verdadera comprensión puede ser contraproducente, puede ser crear más perjuicios muchas veces que beneficios y sobre todo que además eso haga que futuras acciones sean más difíciles, ¿no? Es importante esta reflexión porque uno podría, bueno, como bien lo dijiste, Carolina, lo dijiste muy bien, el problema es que después eso genera incluso a veces hasta el rechazo de las comunidades, ¿no? Con respecto a aquellas soluciones que queramos proponer, no basadas en su participación o en la comprensión de la realidad. Entonces, bueno, a veces un ejemplo vale más que, no, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, pero un ejemplo puede ser también una imagen. Bueno, quería traerles ahora una experiencia que tuvimos unos años atrás, particularmente en Venezuela, pero también con el norte de Brasil y Guyana, una experiencia muy interesante donde aplicamos esta metodología. No sé, yo veo que aquí varios de ustedes están, digamos, tienen bastante experiencia en estas metodologías. No sé si han escuchado que muchas veces se habla de este tipo de metodología de sistemas blandos. No sé si lo habrán escuchado, pero bueno. Lo importante es conocer los principios y aspectos filosóficos detrás de estas metodologías. Entonces me gustaría compartir con ustedes una experiencia, como dije antes, y primero vamos a hablar un poco sobre el Parque Nacional Canaima, las características de esta región y sus principales actores y el fuego, por supuesto. Bueno, el Parque Nacional Canaima, Venezuela, está ubicado en el extremo sureste de Venezuela, en el límite con Brasil y Guyana. Es parte de la cuenca amazónica, pero a la vez se encuentra en el corazón del escudo guayanés, que es una de las zonas más antiguas del planeta, con 3.000 millones de años. El escudo guayanés también lo compartimos con Colombia, con paisajes muy similares a una región que se llama también Gran Sabana. Este Parque Nacional Canaima tiene 30.000 kilómetros cuadrados y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994
por varias razones. Una, por sus características fisiográficas únicas, ¿no? Con la presencia de tepuyes, que son esas, como pueden observar aquí, son montañas digamos, aplanadas en forma de un tope aplanado, en forma de mesa, muy características, son formaciones también de arenisca, como dijimos, muy antiguas, y también es un sitio de alto endemismo y alta diversidad. El paisaje dominante, si bien son los bosques húmedos tropicales, el, digamos, el paisaje dominante es el que se ve en esta imagen, en el cual hay una coexistencia entre sabanas que son dependientes del fuego. Usted sabe que el fuego se propaga más fácilmente en las zonas de sabana que los bosques, que se consideran mucho más vulnerables, como hablamos la vez pasada. Otra característica importante es que esta zona comprende, en términos geográficos, ¿no? y económicos, que esta zona comprende la cuenca alta del río Caroní, que produce el 80% de la energía del país. Por lo tanto, es una zona también estratégica a través de la represa Guri. También es una zona donde las indígenas Pemón son los habitantes naturales del parque, y donde el fuego es la base de su economía, de su subsistencia, de sus prácticas culturales, tanto la agricultura, la cacería, la pesca. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Y en el parque, desde 1980, existe un cuerpo digamos, de brigadas forestales, de bomberos forestales, de parques nacionales, en el cual, bueno, ha estado como principal objetivo es reducir la ocurrencia del fuego. Y bueno, solamente el 13% de los incendios son posibles de extinguir, porque es una zona muy grande, de difícil acceso. Pero bueno, esto es un poco para darles a entender cuáles son los actores principales. Esa política, sobre todo desde sus inicios, donde se veía que todos los tipos de fuegos son considerados perjudiciales para la protección y la conservación del parque, generó un antagonismo y digamos, una narrativa que generó un conflicto muy fuerte entre las comunidades indígenas y tanto las instituciones de guardaparques como del Ministerio del Ambiente que manejaban el parque. Esta situación también ha sido común a todos estos territorios que ustedes ven en este mapa. En este mapa entonces pueden apreciar, este sector es el de Venezuela, donde se encuentra el Parque Nacional Canaima, en el límite con Brasil. El norte de Brasil, esta zona que se denomina Roraima, es una zona muy importante por diversas razones, también parte del escudo guayanés y parte de toda la cuenca amazónica, pero es un sitio muy importante en cuanto a asentamientos indígenas y territorios indígenas que el gobierno de Brasil, por ejemplo, el caso de Raposa Serra do Sol, ha sido asignado a las comunidades. Sin embargo, también desde finales del siglo pasado, el Ministerio del Ambiente y se envió en Brasil, también había tenido una política muy estricta en cuanto al combate del fuego, tanto en territorios indígenas como en parques nacionales y en otras áreas de Roraima. Y luego se encuentra la zona de Guyana. Guyana, si bien ha tenido, digamos, una poca presencia institucional, las políticas de Estado han sido siempre muy contrarias digamos, a las prácticas indígenas del fuego. Es importante mencionar que, si ustedes fíjense que esta zona geográfica
con características de vegetación y suelo y climáticas muy similares, que también comprenden la cuenca amazónica, han sido históricamente separadas bueno, también lo mencionamos la vez pasada, es colonia inglesa, de Brasil y de España. Entonces, con distintos, el proceso que iniciamos en el Parque Nacional Canaima, que hicimos un experimento a largo plazo, que luego, cuando hablemos de la integración de ciencia y conocimiento, vamos a profundizar en estos aspectos. Lo interesante es que nosotros comenzamos como científicos tratando de entender la ecología del fuego y empezamos a tener contacto con las comunidades y tener aprendizajes sobre la importancia del fuego, no solamente para la comunidad en términos culturales, sino también el rol ecológico que jugaban estas prácticas. Prácticas que habían sido, no fueron consideradas históricamente por los planes de manejo de estas zonas. Y entonces eso ocurría en estas 3 regiones. Por lo tanto, con colegas que estaban trabajando tanto en Brasil como en Guyana, decidimos hacer un encuentro y por primera vez, históricamente, hicimos una práctica en la Estación Científica Parupa. Aquí pueden ver la Estación Científica Parupa en el Parque Nacional Canaima, donde en total alojamos a 60 representantes entre académicos, gubernamentales e indígenas de 27 diferentes organizaciones de Venezuela, Brasil y Guyana. ¿Cuál fue el objetivo de este encuentro? Bueno, el primero es ver cuál es el estado del conocimiento, quiénes son los habitantes naturales de esta región tan importante. Comunidades que además pertenecían al mismo grupo caribe y que habían sido históricamente separadas, mantenían las mismas prácticas. Las políticas de los países incluían estos tipos de conocimientos, fueron parte de estas preguntas que se hicieron en el taller. Esto es muy importante porque nosotros, el lema era, sí queríamos acciones, sí queríamos brindar una solución, pero estábamos conscientes de la importancia de hacer primero un diagnóstico. Entonces, utilizamos una metodología participativa y aplicamos esta metodología que acabamos de mencionar. Como primer paso, comprender la situación actual de la comunidad, de los distintos grupos, ¿no? Primero, tanto de los grupos indígenas como de los brigadistas y como de los científicos. Y elaboramos una serie de preguntas orientadoras. ¿Cómo es actualmente el manejo del fuego en su territorio? ¿Qué funciones cumple el fuego en la comunidad? ¿Cuáles son los principales problemas y preocupaciones? ¿Cómo perciben esta situación los diferentes actores? Por ejemplo, el fuego es la misma percepción de las comunidades indígenas que de los brigadistas, por ejemplo. ¿Qué conflictos existen entre comunidades e instituciones? Considerando instituciones también al componente científico, ¿no? Pero teníamos un pequeño problema, porque eran 3 países con diferentes idiomas, más considerando los idiomas de los indígenas. Y nosotros queríamos lograr en este espacio no solamente cumplir estos objetivos, sino consolidar la base de toda metodología participativa. Era contactarse, comunicarse, entenderse, comprenderse. Entonces, ¿cómo podíamos hacer con 3 idiomas oficiales diferentes? Con idiomas indígenas que no siempre se podían entender. ¿Cómo hacer esos grupos de trabajo? Fíjense que ustedes en general ya vienen parte del diplomado
incluso algunos de ustedes posiblemente se conozcan desde antes, hablan un mismo idioma y a veces, bueno, ustedes trabajaron muy eficientemente y en corto tiempo, pero fíjense que siempre cuando se inicia la posibilidad de comunicarse es fundamental. Entonces teníamos un problema concreto. ¿Cómo hacíamos para trabajar, cómo superar esa barrera? Fíjense que ustedes habían mencionado que la barrera del lenguaje es una de las barreras más importantes. Entonces, bueno, decidimos utilizar una tecnología que se llama, en inglés se llama Rick Picture, pero que son imágenes. Y ustedes saben, fue una experiencia muy bonita, porque entonces primero separamos cada dinámica. Tenía distintos participantes. Esta primera dinámica era con grupos de indígenas, con grupos de brigadistas y con grupos de científicos. Y los pusimos todos con un gran papelógrafo y todos a través del dibujo les damos, bueno, colores, marcadores, lo que ellos quisieran utilizar a través de dibujos, imágenes, símbolos. En ese sentido, incluso si querían escribir, digamos que era libre la forma que ellos expresaban sus pensamientos, pero a través de un lenguaje común, que es la imagen visual, ¿no? Entonces, la idea, contestar las preguntas de la primera parte a través de los dibujos. Eso fue muy interesante porque además siempre existe, eh, digamos que todos los participantes estaban muy dispuestos y fue un encuentro realmente extraordinario en el sentido de que todo el mundo quería hacer, ponerlo mejor, ¿no? Entonces siempre se busca, incluso sentimos de las comunidades indígenas, hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto, no? Entonces, como con el fuego hay tantas visiones y por tanto tiempo se les dijo que el fuego era malo, que no debían utilizarlo, hubo todo un trabajo muy importante del facilitador de cada mesa en decir, tratar de expresar a través de los dibujos todo aquellos que ellos realmente sentían o pensaban. Que eso fue también, ¿se acuerdan? Una de las estrategias que decíamos que debe hacerse antes de la actividad, ¿no? Entonces fue muy interesante, vamos a decir brevemente. Estos fueron 3 dibujos de las distintas comunidades, una de Venezuela, una de Brasil y esta de Guyana. Creo que no puse las mejores de las fotos, pero nosotros en una de las imágenes anteriores, creo que, ajá, fíjense que todos los grupos presentaban, las poníamos en la pared, llenamos todas las paredes de los dibujos y cada grupo presentaba al resto la interpretación de esos dibujos, ¿no? Entonces uno también traducía. El primero, bueno, yo soy muy admiradora como ustedes siempre me escuchan hablar de los Pemón, yo realmente debo confesar que admiro su cultura, admiro su conocimiento y fue maravilloso porque ellos, fíjense que pusieron el fuego en el centro. Para ellos el fuego y ustedes un poco cuando les pregunté cómo interpretaban el fuego, también dijeron aspectos similares, ¿no? El fuego es vida, el fuego es territorio. Bueno, para ellos ese fue el primer punto, ¿no? El símbolo de la vida, el símbolo de su cultura. Fíjense que entonces ponen un indígena como abrazando el fuego, ¿no? Y si se detallan los dibujos, es el conuco, la forma en que practican la agricultura en el bosque, la cacería, ahuyentar animales peligrosos, incluso la pesca, producir la fructificación y colectar las frutas, también la miel, limpiar los caminos y las áreas de limpieza de los asentamientos, es como fuente para cocinar, como fuente de energía, como fuente de calor.
Gran Sabana tiene partes que son por encima de los 1000 metros y que son realmente frías, ¿no? Y bueno, les debo, para la próxima les traigo este triángulo que está aquí, que a mí me pareció maravilloso, porque ellos decían que la cultura, los científicos y los brigadistas, ellos lo interpretaron, ese triángulo de manejo integral de fuego, ellos lo interpretaron como actores, actores que se juntan y que no son líneas paralelas como existe en la realidad, ¿no? Eso fue para mí muy, muy impresionante, ¿no? Como ellos incluso trataron de ir más allá de cómo el fuego puede ser un punto de unión de actores, no como un punto de conflicto. Eso fue muy bonito. Este es el caso de las comunidades de Brasil, los Macuxi y los Wapillana. Fíjense que también el fuego tiene un elemento central. Y fue tan interesante porque todos los usos que ellos habían mencionado coincidían con las prácticas también de los indígenas Pemón, ambos Caribes. En caso de Guyana, si bien fue muy similar también, hubo un elemento interesante que también lo hubo en Roraima, que son tierras más bajas y por lo tanto también tienen ganadería, por lo tanto el fuego también tiene un punto muy importante. Y para la gente de Guyana, el fuego también para la caza de tortugas, que son muy importantes en las zonas bajas y calientes, sobre todo en las áreas de Rupununi. Bueno, pero lo interesante era cómo culturas que habían estado por cientos de años separadas, para todos ellos el fuego era vida, la base de subsistencia, y a pesar de todos los problemas que sabemos que pérdidas de territorio, pérdidas de cultura, sigue siendo el elemento vital y y de unión, ¿no? Y de subsistencia, de sustento. Bueno, estas eran las imágenes. Fíjense, bueno, les digo, les pido disculpas porque tengo imágenes mucho más bonitas de esto, pero al pegarlas no me di cuenta que no se veían tan bien. Pero si ustedes se ven, fíjense en el detalle del dibujo e incluso la calidad del dibujo, algo totalmente improvisado. Fíjense, estos son las brigadas. Debo decir que en el caso de Gran Sabana, muchos de estos brigadistas son Pemón, y donde ven que el dibujo es un poquito mejor que el resto. Pero bueno, fíjense, estos son los grupos, los brigadistas de Brasil, de Prefogo, y a mí me pareció muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera, claro, ellos ellos están alrededor del fuego también, pero en este caso es el incendio, ¿no? Fíjense que es un fuego más peligroso. Entonces, la función o el rol o el vínculo con el fuego es un poco diferente. Y ellos ya, yo les puse aquí porque que les quede como un documento después si conservan las presentaciones. Fíjense que interesante porque ellos decían, bueno, que sí, que es importante el fuego en las comunidades, que ellos tratan de respetar, pero el problema es que siempre hay accidentes, que no los usan del todo bien, que está el cambio climático y que entonces por eso se producen los incendios y que para ellos era muy importante eh, eso de seguir combatiendo el fuego, el aspecto de enemigo, la ocurrencia de los incendios, que cada vez son más difíciles de controlar, la importancia de los recursos técnicos para que la brigada pueda seguir subsistiendo, ¿no? Y que cada uno de ellos decían que si bien habían empezado a estar en contacto con las comunidades, no había un vínculo tan cercano y que muchas veces había discursos o enfrentamientos o situaciones de no diálogo, digamos. Y bueno, y para mí el peor dibujo
que habla que no tenemos esas herramientas visuales que tienen los indígenas, fue uno de los científicos, ¿no? Y ellos decían que, bueno, el problema de la academia es que le cuesta todavía, incluso hoy en día, aceptar la importancia de esos conocimientos indígenas, ¿no? Digamos que el conocimiento científico para los académicos es la base de la verdad, y todo aquello que no provenga con esa metodología o acercamiento al conocimiento con metodologías estrictas y disciplinadas, entonces ponen en duda el valor de ese conocimiento. Entonces, trataron de manifestar la importancia entonces de generar. Y el otro punto, que la mayoría de los científicos son de áreas urbanas, por más que los ecólogos van al campo, están en contacto, pero digamos que el aprendizaje no surge de las vivencias, ¿no? Que es un punto que ¿se acuerdan cuando definíamos la diferencia entre indígenas o comunidades locales y otros actores? Entonces, esos fueron, digamos, las expresiones, ¿no? Entender la realidad, la percepción y su vinculación con el fuego. Por supuesto, aquí les doy una síntesis importante. Entonces, pasamos a la segunda etapa, era cómo debería ser ese manejo del fuego deseable. ¿Cómo nos gustaría que fuera el manejo del fuego en esos territorios? ¿Qué prácticas se deben conservar? Y por otro lado, ¿cuáles no deben conservarse? ¿Y qué aspectos se necesitan cambiar? ¿Y cómo se imaginan o se imaginaban una mejor relación entre comunidades e instituciones, tanto científicas como técnicas? Entonces, ahí se realizó una construcción colectiva de esa situación ideal, y fue una experiencia realmente muy interesante por las diferencias de idiomas, por las tensiones que surgieron, cómo salía el pasado a cada momento. Entonces, les traje aquí, no utilizamos, hicimos después un segundo taller en Venezuela, con grupos de científicos y brigadistas e indígenas. Hicimos también utilizamos Rich Picture, pero hicimos un análisis participativo de escenarios. No sé si algunos de ustedes alguna vez ha utilizado este instrumento. Y también se basa con nosotros utilizamos dos técnicas. Una, seguimos utilizando la técnica de Rick Picture porque consideramos que además es una forma de expresión indígena que son muy visuales, muy efectiva, ¿no? Y que no, y a veces las palabras también pueden llevar a muchas confusiones. De todas maneras, hubieron debates y discusiones que también se pusieron en papelógrafos. Pero lo más importante, me gusta mucho traer a veces este ejemplo por el ejercicio, sobre todo que ahora que se dice mucho que el cambio climático es el que origina digamos, el fuego, el que genera los incendios. Entonces hicimos un esquema para determinar cuál sería la situación ideal del Parque Nacional Canaima, considerando los posibles escenarios con respecto al cambio climático y con respecto a cuál es la filosofía de conservación que se está empleando. Y fíjense, si ustedes ven este eje, no sé si cuando yo muevo la flecha se nota que es en esta imagen, porque tengo varias pantallas. ¿Ustedes pueden ver? Sí, 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 señora, sí se ve. Sí, profe. Perfecto. Sí, señora. Muchas gracias. Como yo no Sí, veo se la ve muy imagen a bien. ustedes, por eso les pregunto. Gracias. Bueno, entonces fíjense qué interesante. Este eje representa
un poco lo del cambio climático, la estacionalidad de las lluvias. Una cosa que se está viendo en el parque con el cambio climático, y también, bueno, se ve en Colombia y en toda la región, es que las sequías cada vez son más largas, son más intensas. ¡Oh! Se fue. Perdimos pantalla, profe. ¿Cómo? Sí, no sé qué pasó. Eh, no estás proyectando la imagen que estaba antes. Sí, por eso ahorita ya vengo, ya vengo. A ver. No sé por qué se desconectó, habré tocado algo. ¿Ahora? ¿Sí se ve ahorita? Listo, ya se ve Sí, bien. ya se ve. Señora, ahí Ya se se ve. Qué ve. bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, fíjense, entonces tenemos un eje que es lo del cambio climático, ¿no? Entonces, en este eje indicaría que no hay cambios estacionales importantes. Puede haber algunos patrones que sean de sequía más fuertes, pero son patrones regulares como ha existido generalmente. Sin embargo, a medida que aumenta este eje, estamos en unas condiciones de sequías más prolongadas, más secas, más calientes, sobre todo asociadas al cambio climático, que tanto los indígenas como los científicos mostraron que efectivamente está ocurriendo también en el parque. Este eje que ustedes ven acá tiene que ver con la filosofía de conservación de la política del parque. ¿Qué quiere decir? Débil, es decir, no hay una política, no hay una filosofía como estamos discutiendo ahorita, participativa, de involucrar a la gente, sino, digamos, con muchas veces son prácticas que son globales o a veces, sobre todo en los parques nacionales, el ideal ahí es el bosque prístino, sin presencia humana, sin manejo, sin fuego, etc. Entonces, esas condiciones en su conjunto las consideramos débiles, o sea, que no hay una política, una filosofía realmente participativa. Por el contrario, una política fuerte, inclusiva, participativa, donde se consultaba la opinión de los habitantes del parque, conjuntamente con científicos y con agentes de manejo del parque, era una presencia importante de esas políticas. Entonces, esos escenarios generaron, y fue muy lindo porque esos nombres surgieron de esa actividad. Fíjese qué interesante. En donde generaron 4 escenarios diferentes. El primero, parque de conservación. Bueno, ahí la filosofía es importante, pero las condiciones, además las condiciones de cambio climático no son tan severas, entonces la presencia del parque en ese método participativo, inclusivo, hace que realmente haya un manejo, una conservación del parque. Eh, y en este caso, fíjense que estamos en una situación de sequía muy importante, de cambio climático, pero tenemos una presencia, unas políticas de consulta, por lo tanto son adaptativas, se escucha a las poblaciones indígenas, entonces es un parque receptivo, es decir, también mencionar un parque adaptativo, que se adapta a esas condiciones de cambio climático, y fíjense, aquí no les traje los 4 dibujos, pero sí uno que bien representativo de estas 4 situaciones, que es el parque de conservación. Fíjense cómo se dibujó, qué interesante, porque estos son los tepuyes, ¿no? ¿Se acuerdan de las montañas tabulares? Tenemos río, tenemos fuego, y fíjense que el fuego lo tenemos aquí como una expresión, pero aquí tenemos también el manejo del fuego, fíjense. Tenemos también las prácticas culturales indígenas, que también esto es el turismo también, hay turismo,
hay actividades económicas y el fuego como elemento cultural, como elemento también de mantener la cultura, de las prácticas de siembra, los árboles con frutos, es decir, es un escenario positivo. Ahora, fíjense en este caso, el parque extractivo. Aquí tenemos la combinación de que es unas condiciones no son graves en cuanto a cambio climático, pero políticas débiles. Y entonces ustedes saben que toda esta zona, porque ustedes también lo sufren, el tema de la minería. Entonces, cómo las políticas, digamos, débiles promueven entonces un parque extractivo en el sentido de, bueno, extractivo en la función de que se sacan los recursos, los diamantes, el oro y diferentes minerales, sin ningún tipo de regulación y como amenaza también a las comunidades locales. Y este parque fantasma, fíjense qué interesante esa palabra que le pusieron, porque combina esas políticas realmente débiles con sequías más prolongadas, o sea, con clima muy severo. Entonces, donde nada ya crece, donde solamente se puede hacer la extracción, donde no hay políticas que regulen, y fíjense cómo es, y fíjense aquí la electricidad, o sea, los aviones, pero también toda la contaminación y la ausencia de comunidades indígenas y de cultura indígena. No sé, a mí realmente me pareció un ejercicio muy interesante. Ustedes me podrían, a ver si estamos en sintonía, ¿cuál es la principal conclusión después de hacer este análisis participativo de escenarios? Y les digo una cosa muy importante, estos dibujos fueron realizados por todos los participantes, así como ustedes presentaron, es decir, que esto revela además un consenso. ¿Cuáles ustedes creen, podrían mencionar cuál sería la principal conclusión de este ejercicio? ¿Qué es más importante, el cambio climático o las políticas de manejo de un territorio, la gobernanza? A ver, ¿está Julia hoy? Sí, aquí estoy, profe. Hola, Julia. Bueno, la vez pasada interviniste mucho, entonces te quería preguntar, ¿qué crees tú que es más Pues yo importante? pienso que es más la gobernanza, porque de todas maneras la gobernanza permite que cada actor haga su aporte, se tenga muy en cuenta lo que las organizaciones, comunidades están trabajando, sus costumbres, sus culturas, y todo eso contribuiría mucho para que de hecho, se prevengan algunas cosas que a futuro podrían venirse adelante con el tema de cambio climático, entre otros aspectos. Bravo, excelente, Julia, excelente. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Profe, yo también pienso que la gobernanza, porque yo trabajo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ah, y excelente. ¿Tu pienso nombre? que Ariel Herrera, Hola, Ariel, profe, gracias. y sí, y desde como la gobernanza como ese eje que sirve para coordinar todas las acciones de todas las entidades que están ahí, que no existan las dobles funciones, que a veces muchos se quejan. La misma comunidad se queja mucho de las dobles funciones, que va y van dos, tres entidades o tres
organizaciones a decir lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, pudiéramos estar aquí un rato largo. Gracias, Ariel. Gracias también por compartir tu experiencia, porque dos cosas muy importantes. Ustedes habrán escuchado y en los medios y en las organizaciones que muchos de los fenómenos estos de grandes incendios, de incendios incontrolables, de deforestación y todo, hablan del cambio climático como un factor disparador. Nadie niega que tiene efectos nocivos, pero el mensaje que nos dieron las comunidades y estos grupos participativos es que teniendo una buena gobernanza inclusiva, se puede hacer paisajes más resilientes, comunidades más resilientes, mantener la cultura, tener estrategias adaptativas que permitan adaptarse o resistir o tolerar parte de los impactos negativos del cambio climático. En cambio, sin una política participativa que responda a las realidades locales y conserve los patrones culturales tradicionales y heredados también, y de aprendizaje mutuo, porque también lo que habíamos concluido la vez pasada, que los indígenas solos, los científicos solos o las instituciones solas no estamos en condiciones de enfrentar realidades tan complejas. A partir de la construcción de conocimiento, de entendimiento de la realidad, se pueden desarrollar soluciones o mecanismos que reduzcan los impactos negativos, incluso del cambio climático. Y esa es una reflexión que cuando construyes eso en la forma participativa, cuando se llega a una comprensión profunda, ¿cómo creen que van a ser las acciones de esas instituciones? Basadas en una realidad, en la comprensión de una problemática. Más allá, no se trata de ver quién tiene la razón, sino de qué hacemos todos para comprender la realidad. ¿Cómo contribuimos a comprender la realidad? Bueno, entonces luego pasamos al diseñar el camino de transición. ¿Cómo construir ese camino de transición? Como habíamos dicho antes, ¿qué cambios son necesarios? ¿Quiénes deben participar? ¿Qué acuerdos debemos construir? ¿Qué acciones concretas pueden implementarse? ¿Qué compromisos asume cada actor? Entonces, bueno, aquí puse algunas actividades, herramientas, bueno, negociación, diálogo intercultural, construcción de acuerdos, elaboración conjunta de planes de acción. Esas elaboraciones conjuntas de planes de acción fueron en este evento maravillosas, porque ahí se volvieron los grupos, luego interactúan entre países, entre comunidades, fue realmente intercultural, interactiva, volvieron cada uno por país y desarrollaron unas técnicas que digamos, por el espacio de esta reunión, eso está de todas maneras publicado, yo les puedo compartir material, pero lo interesante es que después de ese proceso de aprendizaje conjunto, cada país se reunió para construir en forma conjunta los planes de acción. Y una cosa todavía más bonita. Se creó la declaración, ¡ay, qué lástima no les puse el título! Bueno, la declaración de la primera red intercultural de manejo integral del fuego en estos territorios. Bueno, fíjense aquí. Y se las leo rapidito, pero nosotros, miembros de la red del manejo participativo e intercultural del fuego, consideramos que el manejo indígena del fuego debe ser incluido en el manejo de los territorios en los cuales los pueblos indígenas viven y desarrollan su forma de vida, utilizando el conocimiento indígena ancestral
tradicional y adaptativo de fuego en concomitancia con el conocimiento científico, académico y las capacidades de las instituciones. Respetar las prácticas y los conocimientos indígenas relativos al uso del fuego. Bueno, aquí también habla de la importancia del empoderamiento, de la participación activa en la toma de decisiones conjuntamente con otros actores de la región, incentivar a las instituciones, también apoyar el financiamiento. Un punto en la COP30 ha habido un desarrollo incluso del caso de Colombia. Hay realmente una iniciativa muy hermosa también en la zona amazónica de brigadas indígenas, pero como hablaban de la importancia de poder recibir el reconocimiento y el apoyo, porque aunque ellas estén actuando, cada vez que hay un incendio grande, vienen brigadistas más centralizados que llegan a la zona, pero sin embargo no actúan con las brigadas locales y muchas veces no conocen el sitio, no conocen los detalles. Entonces, el problema de la integración, del apoyo también en el sentido de darle sostenibilidad de acciones a largo plazo, es un punto que sigue, si bien hemos avanzado en el reconocimiento, en las acciones todavía nos falta esa participación. Promover el uso de modos visuales de comunicación para crear conciencia y reforzar prácticas tradicionales del uso de fuego. Eso se refiere a que las comunidades, todas ellas, manifestaron que el conocimiento, como habíamos dicho, como presentaron los resultados, se está perdiendo. Los jóvenes no están adquiriendo esos conocimientos y sobre todo esas prácticas. Entonces la importancia de revitalizar, de documentar esas prácticas. Esta es una visión muy reducida para no dejarles todo la declaración de la red, pero lo fue importante es porque había representantes también de las instituciones que firmaron el acuerdo, que firmaron el compromiso y que fue producto de ese proceso de construcción, de entender la realidad, de entender el proceso y también de entender también la situación ideal y de entender entonces los procesos. Y aquí, bueno, yo lo puse justo antes de la clase, algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, perdón, no sé si ustedes quieren o lo dejamos para después que termine esta parte de la presentación, pero por favor, si tienen alguna pregunta en particular, me gustaría que la hicieran antes de llegar a las reflexiones. Por favor, ustedes siempre interrúmpanme, ¿eh? No les dé... ¿Tienen alguna pregunta, algún punto? ¿O si quieren que avancemos con las reflexiones y después abrimos un poco el debate? ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la metodología participativa no parte de decidir quién tiene la razón, que es un punto importante, ¿no? Bueno, se nota que ustedes han tenido estas reflexiones y tienen esta perspectiva, pero uno a veces se encuentra con instituciones que van a las comunidades incluso a veces a pedir consulta, pero con un mensaje de lo que hay que hacer, ¿no? Y quién está equivocado. Parte de comprender cómo entiende cada actor el problema, por qué actúa, cómo actúa y qué conocimientos, experiencias o preocupaciones existen detrás de esas prácticas. Que siempre huevo el ejemplo de Rafael, que me pareció muy importante, ¿no? Que su contacto con comunidades que habían perdido un poco ese conocimiento tradicional, pero bueno,
En esos casos, qué importante es ver por qué es lo que se ha perdido, cuál es el rol de los ancianos, hay evidencias, hay prácticas que están asentadas, cuáles son las que se perdieron, si es otro, cuáles son los factores que están contribuyendo a que no se mantenga la cultura. Exacto, eso no significa aceptar todas las prácticas sin cuestionarlas, que es otra vez el ejemplo de Rafael que me pareció importante. Muchas veces es importante tener una actitud respetuosa, ¿no? Pero sabemos que a veces ciertas prácticas no se conservan o no se realizan de igual manera que en el pasado. Entonces es muy importante poder definir, caracterizar esas situaciones. Pero antes de proponer cambios o soluciones, es importante comprenderlos, porque solo comprendiendo las razones de una práctica podemos construir alternativas que sean aceptadas y sostenibles. Lo que dijo Nesby en su presentación, o no sé si fue Carolina, creo que fue Carolina, por favor, después me corrigen, que si no respetamos, si planteamos las soluciones y las imponemos, esas prácticas o soluciones no son aceptadas. Y sobre todo, y lo más contraproducente, es que no son sostenibles. No pasan, porque a veces una buena práctica es buena práctica cuando se hace una práctica común, cuando es sostenible en el tiempo. Bueno, eso es en general, pero con el fuego ocurre exactamente lo mismo. Antes de decir cómo debería manejarse, necesitamos entender por qué se maneja así, quién toma esas decisiones, qué beneficio perciben las comunidades y qué riesgos perciben las instituciones. El objetivo de una metodología participativa no es demostrar que una comunidad tiene razón, ni demostrar que la institución tiene razón. El objetivo es comprender suficientemente bien ambas perspectivas para construir una solución mejor que la de cualquiera de los dos podría construir por separado. Eso me parece quizás un aspecto muy importante, ¿no? Porque a veces nuestros gobiernos, nuestros actores, las instituciones, uno ve como unas peleas sin fin, ¿no? De quién tiene la razón, quién es el más sabio, quién tiene los recursos. Y sin embargo, no se ve el beneficio, no se ve el beneficio común o el mayor beneficio de construir una solución, esas que dicen ganar, ganar, ¿verdad? Que esas son las sostenibles. Entonces, no es una metodología para convencer. En términos, bueno, ustedes ahorita deben estar en una situación política muy especial, pero hay muchas estrategias que tratan de persuadir, de convencer, basados en el que lo está promoviendo tiene la razón. Y fíjense qué diferente es cuando el esfuerzo no se invierte en convencer, sino en la co-construcción de soluciones conjuntas. Entonces, esa energía se transmite a soluciones efectivas, ¿no? Entonces, las metodologías para crear condiciones para el conocimiento científico, el conocimiento local, puedan dialogar antes de decidir juntos cómo avanzar. Hablamos también científico y técnico, ¿no? Bueno, otra cosa que me pareció muy importante cuando nosotros llegamos, ahorita la situación ha evolucionado mucho, también la FAO está haciendo una serie de acciones. El éxito que tuvo en el Parque Nacional Canaima, parte de esos escenarios lo hicimos en Caracas con las instituciones, dentro de las organizaciones, instituciones de brigadas y de parques nacionales. Hubo un cambio muy importante en la política. Y entonces es muy interesante porque de esa situación de conflicto, de las distintas versiones del fuego y de qué se debe combatir, qué no, ay, perdón,
se me fue otra vez. Es que yo toco aquí ya me di cuenta que está pasando. No fuimos a llegar a decir quién está haciendo bien o quién está haciendo mal, nosotros como científicos. No, ustedes están haciendo bien, ustedes están haciendo mal, eso no se hace, eso sí se hace, ¿no? No fuimos como científicos con una verdad, sino tratando nosotros de entender cómo cada actor entiende la situación. Para las próximas sesiones, además, vamos a dar las bases ecológicas de cada tipo de manejo y cada una de las prácticas, para que después veamos cómo también los conocimientos ayudan a esa comprensión. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente la calidad del diálogo y la posibilidad de construir acuerdos. El proceso no buscó decidir quién tenía razón, sino comprender las diferentes perspectivas, identificar intereses comunes y construir soluciones colectivas mediante el diálogo intercultural. Y bueno, antes de llegar el debate, quería compartir con ustedes algo que me pareció muy bonito. Nosotros invitamos a las comunidades indígenas a que fueran al IBI, que es una un Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que es un centro de alto nivel de investigaciones científicas para hacer un encuentro entre el conocimiento tradicional del fuego, miembros de la comunidad científica tanto del IBI como de varias instituciones del país y del grupo de guardaparques, autoridades gubernamentales, del Ministerio del Ambiente y de otros técnicos y la Brigada Forestal de Combate de Incendios. Y Valeriano Constanti para mí es una persona en extremo muy valiosa porque las comunidades PEMON funcionan, cada comunidad, con un consejo de ancianos, que para ellos es la máxima autoridad. Valeriano Constanti fue varias veces el cacique, el capitán de todo el sector, que se llama Cabanayem, pero también es el presidente del Consejo de Ancianos. Entonces, después del evento, nosotros le dimos la palabra para que él se despidiera con algún mensaje. Entonces yo les voy a leer este mensaje que para mí es muy significativa y que invita mucho a la reflexión. Él dijo: mira, hijo, no vayas por delante de mí. ¿Por qué? Dijo eso el sabio anciano indígena. Porque si en el viejo uno se adelanta, porque si en el viaje uno se adelanta, es más probable que tropiece. Podría haber un animal, podría haber una serpiente o una araña que te pique. Pero tampoco vayas detrás de mí. Si lo haces, no podrás ver lo que yo estoy viendo, ya que estoy delante de ti. Por eso nuestros abuelos decían que debíamos ir los dos juntos de la mano. Así los dos podríamos ver lo que hay delante y no nos tropezaríamos. Este es mi consejo para las instituciones, la academia y el gobierno. Agarrémonos todos y vayamos juntos, para que nadie corra el riesgo de tropezar y caer. Bueno, Huaquiperamán, que significa gracias en Pemón. Espero que esto haya sido un espacio de reflexión también para ustedes. Y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta, reflexión conjunta, debate y me gustaría escuchar sus experiencias, qué opinan de estas prácticas, de estas metodologías y si creen que son posibles y que realmente pueden abrir el camino hacia un manejo integral del fuego donde confluyan las culturas y las diferentes sabidurías. Bueno, muchas gracias. Huaquiparamán. Hola, profe, Carolina, otra vez. Nada, queríamos como agradecer especialmente la forma en la que nos has mostrado la importancia de entender
el abordaje de este tema. Yo creo que para nosotros es muy valioso porque nosotros sabemos que tú entiendes que estamos en un territorio multicultural, multidiverso, en el cual la construcción desde la totalidad de los actores es fundamental. Y es muy bonito ver desde tu experiencia cómo esa construcción tiene que hacerse sin sobreestimar ni subestimar ninguno de los actores. O sea, no es como que también sobredimensionemos a algún actor simplemente porque a veces por temas o por momentos en la historia, por tratar de incluso de reivindicar a algunos actores, se podemos sobredimensionar algunas cosas. Y la importancia es poder entender el valor y la importancia de todos, absolutamente todos los actores y todos los conocimientos en la construcción de las estrategias, de los planes, de las políticas o de lo que queramos hacer en el territorio. Entonces, personalmente sí te agradezco mucho como que nos muestres desde el ejemplo y también entendiendo nuestras dinámicas territoriales y lo que sabes de nuestro país, estos ejercicios, porque para nosotros es muy valioso. Y en este tema del manejo integral del fuego, uno nunca termina de aprender absolutamente nada. Si uno haya ido muchas veces a territorio a trabajar con muchas comunidades y crea que sepa cómo es la tarea, la receta nunca está finalmente escrita y cada vez es una construcción diferente. Entonces, muchísimas gracias por enseñarnos desde tu experiencia y mostrarnos cómo tenemos que abordar la cosa integralmente. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias, Carolina, gracias por tus palabras. Además, te felicito por la claridad, la firmeza, pero a la vez, no sé, la dulzura, la forma que tienes de expresar. Eso es muy importante y revela una profunda comprensión de las distintas dimensiones de la realidad, que es un punto que eso no hablamos ya, pero ya sabemos, creo que todos los que han trabajado sabemos que hay muchas dimensiones y creo que tú en tus palabras abarcaste todas esas dimensiones. Gracias, Carolina. Representa mucho para mí porque también es un desafío. Uno comienza en estos talleres interculturales y después cuando, bueno, yo soy profesora, he dado clase, pero ya después nunca es lo mismo. No sé si a ustedes les pasa al igual. Ya la visión que tiene uno, entonces a veces es un desafío también transmitir estos aprendizajes. Así que me siento muy, muy honrada. Gracias. Gracias. Profe, pues yo también quiero agradecer y realmente ha sido una experiencia muy bonita porque este tema es un tema nuevo para mí, pero es una invitación para que sigamos trabajando en equipo. Creo que se puede hacer muchas cosas en conjunto. Mientras tú estuviste dando esta clase en estos dos temas, yo decía, aquí hay un grupo diverso donde se pueden hacer muchas cosas y el país necesita muchas alternativas donde trabajemos en conjunto, mirando las fortalezas que cada entidad, que cada profesional tiene. Entonces pienso que es una invitación a que logremos sacar a este tema entre todos. Entonces, muchas gracias y realmente quedamos, pues yo quedé muy, muy contenta con estos temas que hemos trabajado. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias además por también por participar, por atreverte. A veces nos da como un pequeño de temor, de pudor, ¿no? Y gracias por ser tan espontánea. También nos contaste la vez pasada que te estabas iniciando en estos temas y que realmente estabas disfrutando y que querías aprender. Y bueno, y como dijo también Carolina, mira, esto, o sea, yo lo que trato es darles más que técnicas, son principios, reflexiones, ¿verdad? Que hasta la metodología hay que construirla. Lo que quiero decirles es que esto ha sido producto de ensayo, de error, de sufrir, de decir me equivoqué, lo dije mal, de tantas experiencias, ¿no? Entonces que tenemos que aceptar también. A veces nosotros
bueno, en Venezuela hay un refrán, no sé si ustedes también lo tienen seguramente, que somos más papistas que el Papa, en el sentido que creemos bueno, vamos a aplicar una metodología y realmente al final es lo que estamos construyendo es los puentes de comunicación humana que tanto nos faltan, ¿no? Y que es maravilloso cuando eso se logra y salen soluciones y a pesar de que nos equivocamos, seguimos estando. Así que, bueno, gracias por esa, también hay que ser valiente y lo que acabas de decir, Julia, dijiste otro aporte importante, que yo no lo puse en contexto, debo decir, nuestros territorios la necesitan y es urgente. Es urgente porque los abuelos están muriendo. Es la realidad. Son las culturas que se nos van. Es muy importante. Y no solamente con el fuego, ¿no? Como sociedad, como construcción de sociedad. Tenemos que construir esos puentes que no existen naturalmente. Por el contrario, hay barreras para los puentes. Entonces también tenemos que luchar con esas barreras. Profe, buenas noches y buenas noches a todos los compañeros. Bueno, Buenas yo noches. quiero darle las gracias por el proceso vivido, el entender desde la posición de cada uno de las regiones que tiene Colombia, diversa, entender la multicultura que tiene Colombia y no, o sea, darnos la oportunidad de expresarnos frente a este manejo integral del juego, en cómo nuestras poblaciones indígenas, como nuestros antepasados, como nuestros personas adultas mayores, realmente tenían un conocimiento que nosotros hoy, de pronto por la tecnología, por todo lo que se está viviendo, por el mismo cambio climático que hemos vivido a causa de nosotros mismos como depredadores que a veces no sentimos, es necesario mirar atrás y esta vez sí es mirar con espejo retrovisor y tomar todas esas cosas bonitas que nos han enseñado. Entonces, mil gracias por esa Gracias. posición tan bonita que tuve en la clase. Ay, bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Lina María. Lina María, bueno, muchísimas gracias, Lina. Como les dije, para mí les agradezco mucho porque mi intención era poder transmitir todo mi conocimiento, las reflexiones más que conocimiento. Y bueno, me gusta mucho, gracias a este espacio. Y bueno, siempre le digo a Dalia, muchas gracias por la invitación, porque estos espacios son tan necesarios, ¿verdad? Que podamos, esto también es un espacio intercultural, así que son muy necesarios. Gracias. Profe, bueno, creo que ya no tenemos más manitas levantadas. No sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta o alguna palabra para la profe. Y si no, pues bueno, de mi parte, profe, y de parte de la Universidad de Cundinamarca y de la unidad, pues también darte un agradecimiento. Sé que hoy, por ejemplo, en particular, estás haciendo un sacrificio muy grande por estar con nosotros y realmente es muy valioso todo lo que tienes para aportarnos. Me uno de pronto a Julia, que somos nuevas como en el tema, todo lo que has hecho y todo lo que nos has compartido, siento que nos ha a todos como fortalecido en este proceso de aprendizaje. Entonces, pues también de nuestra parte agradecerte por este módulo. Igual no se ha terminado, terminamos aquí unas sesiones, continuamos con otras más adelante, pero por ahora, pues Sí. muchas gracias por tu disposición y por tu tiempo. Natalie, No, ¿tienes la manito levantada? muchas gracias, Dalia. Sí, buenas noches, hola, profe. Hola, Es que Natalia. quería decirte que muy lindo todo el contenido que vimos. Creo que es otra mirada hacia lo que seguramente pues a veces hacemos en territorio, pero digamos que en la forma en la que tú nos lo hiciste ver, creo que pues hay veces que sí nos faltan muchas cosas como por pulir, porque a veces desintematizamos a la gente del territorio
mm, porque pues a veces digamos que pensamos que por ellos ser del territorio y de pronto las personas que van allá a visitarlos, por tener de pronto algún estudio o algo, pues a veces creo, creemos que entonces debemos hacer lo que nosotros digamos y no nos importan a veces las opiniones de ellos, que ellos son los que conocen su territorio y nunca hay veces que no se escucha, llega uno como a posesionarse sobre la tierra de ellos, por decirlo así. Entonces creo que todo lo que tú nos mostraste es otra mirada de cómo debemos acercarnos a ellos, de que primero prácticamente que también debemos considerarlos como nuestros amigos para poder estar con ellos, compartir, conocer su entorno, su familia, porque de eso se trata, de hacernos amigos para todos llevar a un mismo fin, pues lo que queremos, tanto beneficio para ellos como pues para nosotros y pues las entidades. Entonces creo que todo lo que tú nos mostraste nos llenó de mucha más cariño, más como más acercamiento para llegar al territorio y como darles como un abrazo de, ven, yo vengo es a ayudarte, no me veas como una amenaza. Entonces, muchas gracias, profe. Y de pronto, profe, qué pena mi imprudencia, pero su merced está en Venezuela, su merced ha estado bien con todo lo que ha pasado Sí, o no, no gracias, sé. gracias Natalie, gracias por las dos cosas, gracias por compartir. Y bueno, qué lindo que todos ustedes estén rescatando esa parte, ¿no? Y lo que dijiste, lo del abrazo. Necesitamos abrazarnos. Muy importante, discúlpeme. Es que, bueno, sacaste lo de Venezuela, también tengo, yo estoy viviendo en Inglaterra en este momento, pero tengo familia, mi hermano, mis sobrinos y también mi esposo. Y bueno, afortunadamente todos están muy bien, pero me pone tan triste todo lo que pasa. Es no sé, a veces uno hablando de estos temas, además que uno dice, no, pobrecita Venezuela. Es que es fuerte, pero bueno, y por eso yo le dije a Dalia también y se lo expresé a María Mesa que para mí fue tan lindo este encuentro, estas charlas, porque y los vi a ustedes tan comprometidos y con experiencias de corazón que uno dice, "Uy, me hace falta". Gracias, así que no sé cómo de agradecerles que hayan sido tan receptivos y tan afectuosos también. Perdónenme. Gracias, profe. Profe, un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, además también han sido muy solidarios con Venezuela, con tanta gente, así que bueno, gracias. La reflexión también es que somos, casi como el fuego no tiene fronteras, somos la misma gente, así que eso es importante. Bueno, muchas gracias. No sé, Angie, creo que estaba ahí, habías levantado la mano. Ah, Fred. Profe, Angie, Fred también. No, pues sumarme a los agradecimientos, profe, por toda la valiosa información que nos has compartido. Me pareció muy interesante la metodología que nos contaste hoy. Pues yo estaba un poco más del lado como de la ecología del fuego y pues consigo la importancia de esa interacción, así como en los ecosistemas, los microorganismos, el suelo, la vegetación se relacionan, pues es muy importante como reconocer que hacemos parte de un sistema socioecológico y que hay múltiples visiones, culturas. Entonces, pues para mí, particularmente en territorio, es muy valioso tener el aporte de la gente que está allí, que conoce su territorio y que son los que saben, por ejemplo, qué plantas se regeneran después del fuego, cuáles son más afectadas y pues entender y hacer como ese intercambio de saberes es extremadamente valioso para promover pues un manejo integral del fuego. Entonces, te agradezco mucho, profe. Muy Gracias, Angie. Bueno, gracias, Angie. Muchísimas gracias. Y bueno, yo también soy ecóloga de formación y,
Y bueno, una reflexión, no sé si les comenté, ¿no? Porque el manejo integral del fuego es el triángulo, ¿no? Que está la cultura, la ecología y bueno, la visión clásica del manejo del fuego. Pero para mí, la verdadera cultura es conocimiento ecológico, es decir, la profundidad de esas cosas que dices tú, ¿no? Por ejemplo, de conocer las condiciones para que producir el fuego, saben qué características ecológicas, los indicadores, que cuando florecen tal planta, cuando aparecen tales animales, es impresionante, ¿no? Es cultura y ecología muy integradas. Así que eso también es muy lindo. Aprendí muchísimo de ecología con las comunidades, muchísimo. Gracias, Angie, y mucha suerte. Gracias a Eh, ti. Fred, Profe Viviana, pues agradecerte mucho. Yo sí no tengo absolutamente nada que ver ni con el fuego. Soy del área de la salud, trabajo con el Ministerio de Salud. Pero la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo nos ha dado la oportunidad y pues yo aprovecho para agradecerles. Yo asistí al BREMIF que realizaron el año pasado en el curso en Puerto Inírida y más encima con lo que tú nos has contado, pues nosotros especialmente los que vivimos en Bogotá, bueno, hablo por mí, yo tenía una muy mala imagen de las comunidades indígenas, lo confieso aquí. Sí, pues porque aquí en Bogotá teníamos que las comunidades, que las comunidades que vivían de pronto tú no conoces en La Rioja, en el Parque Nacional, etcétera, y pues desafortunadamente por mi trabajo había tenido muy mala experiencia con ellas. Es decir, mi primera experiencia positiva con una comunidad indígena fue en el Bremif, cuando fuimos a Puerto Inírida. Me cambió la percepción totalmente. No, no recuerdo el nombre de la comunidad, Carolina, tú que eres más juiciosa con tu memoria, de pronto te acuerdas. Em, Me pareció muy hermosa esa comunidad, muy organizada, o sea, que me cambió la verdad la perspectiva e inclusive conseguí un muy buen amigo de allá de esa comunidad, que aún sigo hablando con él, a veces nos hablamos ahí. Y pues hoy con pues lo que nos contaste en la clase pasada y lo que nos has contado hoy de las diferentes comunidades en otros países, digamos que me ha motivado a conocer más a las comunidades indígenas. Sí, o sea, qué bueno la excelente. experiencia de los que pueden tener la oportunidad de visitar esas comunidades y aprender de las diferentes culturas. Entonces, pues yo aparte de agradecerle a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, también a ti y a esas personas que como que no se entunelan con la percepción de una sola cosa, como me pasó a mí aquí en Bogotá con las comunidades, sino la visión se amplía un poquito más. Y en cuanto a lo de Venezuela, pues contarte pues que sí, que Colombia estamos muy atentos en lo que podamos ayudar. Sí, me han Entonces, con contado que muchísimo han gusto, toda la estado solidaridad del mundo. en Muchísimas primera fila, gracias. en primera fila. Bueno, muchas gracias, Fred, y gracias también por tu honestidad, por tu valentía de confesar. Y, creo que hay un refrán, ¿no? Que claro, la cuestión es un eslogan turístico, pero creo que dicen conocer es amar o algo así. Y a veces es porque, es decir, yo también me di cuenta que eh, cómo vamos creciendo con ideas preconcebidas, con prejuicios que no sabemos ni de dónde aparecen, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que a mí esta experiencia humana me cambió como, obviamente, como profesional, como científico, pero sobre todo me cambió como ser humano, ¿no? Entonces, qué oportunidad tan maravillosa tenemos que nuestra profesión podamos explorar esas dimensiones humanas y poder conocer al otro, ¿no? Entonces, es un ejercicio de desprenderse, como de desaprender de esos prejuicios que inocentemente vamos, dicen que es el inconsciente colectivo, no sé, que vamos adquiriendo. Entonces, también es una experiencia humana, además de profesional, maravillosa. Así que qué bueno que has podido experimentarlo y gracias por la honestidad, por compartirlo. Y bueno, y a todos por la solidaridad con Venezuela.
Bueno, ahorita, y además, miren, estoy aquí, les confieso, son las 2 de la mañana, pero estoy tan contenta, tan feliz, que me siento muy bien. Más bien ahora no sé cómo voy a dormir. Bueno, pero no me voy a dormir muy feliz. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, con mucha alegría. Entonces nos vemos el próximo fin de semana. ¿Les parece? Gracias Muchas gracias, de profe. corazón. Gracias Vale, a profe, muchas todos. gracias. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Muchísimas Buenas gracias. noches, Muy Muchas amable. gracias, profe. Y mucha excelentes. fuerza. Gracias, muy Buenas amable, Y noches, gracias. ojalá pueda abrazo. dormir. Feliz noche para todos. Buen descanso.